Mi prometida quería una relación abierta para crecer sin que yo la detuviera, así que le di su libertad. Luego hice un solo movimiento, y su plan se vino abajo. Tengo 29 años, soy hombre y trabajo como mecánico. Llevo en esto desde los 23 y, sinceramente, me encanta lo que hago. Paso el día arreglando cosas con las manos, trabajo con un buen grupo de compañeros, y mi jefe es más como una figura paterna que un jefe. La paga no me va a hacer rico ni nada, pero es decente. Me alcanza para cubrir los gastos y, la mayoría de los meses, incluso puedo ahorrar un poco. Lo mejor de mi trabajo es un proyecto personal en el que he estado metido, el Mustang 1967 de mi abuelo. Ese auto es especial. Antes de morir de cáncer, el abuelo me hizo prometer que terminaría de restaurarlo. Él fue quien me enseñó todo lo que sé sobre autos, desde que era un niño tan pequeño que tenía que subirme a una caja de leche para alcanzar el cofre. Siempre bromeaba diciendo que en nuestra familia teníamos aceite de motor en las venas en vez de sangre. Hace 4 años conocí a Raquel. Fue curioso cómo pasó. Su papá también es mecánico, tiene su propio taller al otro lado de la ciudad. Un día trajo una transmisión complicada a nuestro taller para pedir una segunda opinión. Me vio trabajar y decidió jugar a ser Cupido. Me pidió que revisara el auto de su hija, que porque el aire acondicionado estaba fallando, típico movimiento de papá, ¿no? Cuando Raquel vino a recoger su auto, simplemente conectamos. En ese entonces ella trabajaba como empleada de oficina en una firma de marketing del centro. Nada del otro mundo. Fuimos por un café, hablamos por horas. De verdad parecía interesada en lo que yo hacía, me preguntaba cosas sobre los autos que estaba arreglando. Aún mejor, se llevó muy bien con mi familia. Mi mamá prácticamente la adoptó después de la primera cena de domingo. Nos mudamos juntos después de 2 años. Conseguimos un apartamento pequeño pero bonito en el centro. Raquel venía al taller los fines de semana y se quedaba conmigo mientras trabajaba en el Mustang de mi abuelo. Tenía su propio overol y todo. Me ayudaba a lijar piezas, me pasaba herramientas, aprendía para qué servía cada cosa. Teníamos este plan de usar el Mustang como el auto de nuestra boda, decorarlo con flores y todo eso. La vida era buena, ¿sabes? Teníamos nuestras rutinas. Unas noches cocinaba ella, otras yo, sí, los mecánicos también sabemos cocinar. Veíamos películas, salíamos con amigos, íbamos a cenas familiares, cosas normales. Pero para nosotros, era perfecto. A mis compañeros del taller les caía muy bien y las esposas de ellos la invitaban a sus noches de chicas. Todo simplemente funcionaba. Incluso nuestros problemas eran los típicos de pareja. A ella le molestaba que dejara las botas de trabajo en la sala, y yo le reclamaba por dejar toallas mojadas sobre la cama. Pero siempre lo resolvíamos. Teníamos una regla, nunca irnos a dormir enojados. Llevaba tiempo planeando proponerle matrimonio. Ahorré para un anillo que, aunque no era el más grande, me parecía muy bonito. Le propuse matrimonio en casa de mis padres, durante una cena de domingo, con ambas familias presentes. Raquel lloró de felicidad, mi mamá también lloró, su mamá igual, hasta mi papá se le metió algo en el ojo, si sabes a lo que me refiero. Empezamos a planear la boda de inmediato. Nada extravagante, la ceremonia sería en una iglesia bonita del barrio y la recepción en el centro comunitario donde Raquel solía hacer voluntariado. Ella estaba de acuerdo con mantener las cosas simples, decía que prefería guardar el dinero para nuestro futuro en vez de gastarlo todo en un solo día. Pero hace unos 3 meses, todo cambió. Raquel recibió un gran ascenso en su trabajo. Pasó de ser una empleada de oficina común a algo así como estratega senior de marca. Estaba emocionadísima, contándome sobre todos los proyectos en los que iba a trabajar. Yo estaba orgulloso, claro, se lo había ganado con su esfuerzo. Pero, hombre, si hubiera sabido lo que vendría después. Desde que Raquel consiguió ese ascenso, todo en ella cambió. Y lo peor es que fue tan obvio, como si pensara que yo era un idiota solo porque trabajo con autos en vez de con computadoras. Cada mañana se tardaba más de 1 hora en arreglarse, nuevo maquillaje, peinados distintos, ropa carísima que pedía por internet. Estamos hablando de blusas de $300. Una vez vi la factura de la tarjeta cuando estaba pagando el alquiler en línea. Y eso es casi lo que gano en 2 días de trabajo, solo por una camisa. Su supervisor, Mark, empezó a agendar estas emergencias de último minuto por la noche. ¿Cuántas emergencias puede tener una empresa de marketing, en serio? No están salvando vidas ni reparando autos varados en la carretera a las 2 de la mañana, como le toca a mi amigo Tony. Pero Raquel llegaba a casa a las 9, a veces a las 10 de la noche, diciendo que se les pasó el tiempo trabajando en proyectos. Empecé a notar otras cosas también. Como que siempre ponía el teléfono boca abajo cuando estaba cerca de mí, o que salía al balcón del departamento para contestar llamadas, incluso cuando hacía un frío de los 1000 demonios. Una vez me levanté en la noche para ir al baño y la vi testeando con alguien a la 1 de la madrugada. Pero en cuanto me notó, apagó el celular de golpe y se hizo la dormida. Lo peor fue cómo empezó a comportarse con mis amigos y mi familia. Gente buena, de verdad. De esos que te dan su último dólar si lo necesitas. La esposa de mi mejor amigo Ray tuvo un bebé y nos invitaron a cenar.
Raquel se pasó toda la velada mirando el celular por debajo de la mesa, y después dijo que nos teníamos que ir temprano porque le dolía la cabeza. Una hora más tarde vi que había subido una foto a Instagram, estaba en un bar de vinos con sus compañeros de trabajo. Y luego hubo otra vez que mi hermana Isabel necesitaba ayuda para mudarse. Raquel solía adorar a Isabel, eran como mejores amigas. El año pasado incluso le pidió que fuera su dama de honor. Pero de repente, Raquel estaba demasiado ocupada para ayudarla a mudarse. Que porque tenía que preparar una presentación importante. Así que fui yo solo a ayudar a Isabel, y adivina que, uno de los nuevos vecinos de Isabel trabaja en la misma empresa que Raquel. Dijo que esa semana no había ninguna presentación grande. Los cambios en casa también fueron duros. Antes cocinábamos juntos casi todas las noches. Nada lujoso, solo comida normal, pero era nuestra rutina. Ella picaba las verduras mientras yo me encargaba de la carne y aprovechábamos para contarnos el día. Ahora siempre estaba cenando con el equipo de trabajo o haciendo networking con apps, lo que sea que eso signifique. Cuando estaba en casa, pedía comida para llevar, carísima, y se la comía mirando el teléfono sin decir una palabra. ¿Recuerdas el Mustang del que te hablé? Raquel dejó de venir al taller por completo. Solía ser nuestro plan de los sábados, trabajábamos en el auto, comíamos algo en un pequeño restaurante mexicano que hay en la esquina, hacíamos todo el día alrededor de eso. La dueña, María, todavía me pregunta por Raquel a veces. Pero ahora ella dice que el taller está demasiado sucio y que no puede arriesgarse a ensuciar su ropa de trabajo, como si no pudiera cambiarse, por Dios. Un sábado estaba trabajando, sí, a veces tomo turnos extra, qué crimen, no, y Raquel dijo que iba a ir de compras con sus amigas del trabajo. Luego mi primo Tim me mandó una foto. Había visto a Raquel y a Mark en un restaurante elegante al otro lado de la ciudad. Definitivamente no estaban de compras. Estaban sentados muy juntos, riéndose de algo. Tim me preguntó si yo sabía que estaba ahí. Me hice el tranquilo y le respondí, sí, seguro es un almuerzo de trabajo. Pero Tim no es tonto. Solo me contestó, bro, y ya sabía lo que estaba pensando. Desde ese momento empecé a observar más de cerca. Noté que sus eventos de trabajo siempre coincidían con los días que yo tenía turno de tarde en el taller. O que se ponía nerviosa si le decía que pensaba pasar a su oficina para llevarle el almuerzo. Una vez de hecho intenté sorprenderla con un sándwich de esa deli que le encantaba. La secretaria me dijo que estaba en una reunión, pero su auto ni siquiera estaba en el estacionamiento. La gota que colmó el vaso fue un fin de semana que teníamos planeado ir a ver flores para la boda. Raquel canceló a último minuto, que porque tenía otra reunión de emergencia de estrategia. Otra vez con las malditas emergencias de marketing. Estaba bastante molesto, así que llamé a su oficina para dejarle un mensaje sobre la cena. ¿Y adivina qué? La secretaria de Mark me dijo que los dos estaban fuera ese día. Que no había ninguna reunión. Viendo en retrospectiva, las señales estaban ahí. La contraseña en su celular. Los horarios raros de trabajo. La ropa nueva. Los mensajes constantes. Cómo se sobresaltaba cada vez que vibraba el teléfono. Cómo dejó de querer pasar tiempo con mi familia. Cómo empezó a hacer comentarios sobre mi trabajo, mi ropa, mis amigos, como si de repente la vida que habíamos construido juntos ya no fuera suficiente para ella. Yo sabía que algo andaba mal, pero decidí darle tiempo. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que durante todo este tiempo, seguí trabajando en el Mustang. Cada momento libre que tenía lo pasaba en el taller, arreglándolo. Mi abuelo solía decir, hijo, cuando la vida se vuelva un desastre, concéntrate en lo que puedas arreglar con las manos. Así que eso hice. Bajé la cabeza, me enfoqué en el auto y esperé a que Raquel mostrara su verdadera cara. Y vaya si lo hizo. Todo explotó una noche. Un martes, nada especial. Yo acababa de terminar un turno de 10 horas en el taller. Lo único que quería era darme una ducha, comer algo, y tal vez ver algunos videos de restauración de autos clásicos en YouTube. Raquel ya estaba en casa cuando llegué, lo cual era raro porque últimamente siempre trabajaba hasta tarde. Había pedido sushi del Caro, de ese lugar elegante del centro. Otra señal. Solo pide de ahí cuando quiere suavizarme por algo. La última vez fue cuando rayó mi camioneta al salir de la cochera. Estábamos sentados en el sofá, y casi ni tocaba su comida, solo la empujaba con los palillos. Llevaba puesta una de esas ropas nuevas carísimas, con maquillaje completo, aunque se suponía que había estado en casa todo el día. Yo ya sabía lo que venía. Lo había estado esperando, de hecho. Ya tenía todo un plan mental para cuando por fin se atreviera a decirlo. Así que me senté ahí, comiendo tranquilo, esperando que reuniera el valor. Finalmente, dejó el teléfono a un lado, primera vez que la veo hacerlo voluntariamente en meses, y se giró hacia mí con una expresión súper seria. Hay algo que necesito decirte, dijo, con esa voz bajita y dramática. Normalmente, este es el momento donde un tipo se pone nervioso, ¿no? Pero como te digo, yo ya me lo esperaba. Así que solo la miré y le dije. ¿Qué pasa? Actué con total calma, como si no tuviera ni idea de lo que se venía. Entonces empezó con ese discurso que claramente había ensayado 1000 veces. He estado pensando mucho últimamente, sí,
Claro que sí, y creo que tal vez deberíamos explorar otras opciones antes de la boda. Hablaba con ese tono condescendiente, como si estuviera explicándole algo complicado a un niño. Tomé otro bocado de sushi, fingiendo que estaba reflexionando profundamente sobre sus palabras. Y ahí fue cuando lo soltó: creo que deberíamos intentar una relación abierta. Se me cayó el alma al piso. Raquel siempre había dicho que eso de las relaciones abiertas era una tontería. Se burlaba de sus amigas que lo intentaban. Jamás fue una opción para nosotros, hasta ahora, justo cuando la boda se acercaba. No era algo que surgiera de la nada. Olía raro, y lo sabía. Por dentro quería gritar, pero cuando vi su cara, esa mezcla de ansiedad y esperanza mientras esperaba mi reacción, supe que debía seguir mi plan. En lugar de explotar, como seguramente esperaba, dejé mis palillos, respiré profundo y le dije: ¿sabes qué? En realidad yo también lo he estado considerando. Tienes que haber visto su cara. Como si le hubieran cancelado su programa favorito. La mandíbula se le cayó. Y yo seguí, con la mejor actuación de mi vida. Me alegra tanto que lo hayas traído a colación. Justo me preguntaba cómo sacar el tema. Perfecta oportunidad. Sonreía como si me hubiera sacado la lotería. Ella empezó a tartamudear, sin saber qué decir. ¿Tú? ¿Tú también? Claro, respondí sacando mi teléfono. De hecho, ¿conoces a la recepcionista nueva de tu oficina? Rebeca, la pelirroja. ¿Crees que podrías conseguirme su número? Siempre ha sido súper amable cuando paso por ahí. Parece buena onda. Ahí fue cuando se le transformó el rostro. Del asombro pasó a la furia en medio segundo. ¿Rebeca? ¿Por qué querría su número? Casi gritó. Bueno, si vamos a tener una relación abierta, pensé que sería un buen comienzo. Además, me comentó que le gustan los autos clásicos. Tal vez quiera que le muestre el Mustang. Saltó del sofá como si se hubiera quemado. Eso no es lo que quería decir. Chilló. ¿No? Le pregunté, todavía con tono tranquilo. ¿No se trata de que ambos podamos ver a otras personas? Y ahí se desbordó todo. Fue el momento en que supe exactamente lo que realmente pensaba de mí. Según Raquel, yo no estaba en una posición adecuada para salir con alguien como Rebeca. Que debía trabajar en mí mismo primero. Y lo mejor, que la relación abierta debía ser de un solo lado. Solo para ella. Porque, según ella, estaba experimentando un crecimiento personal importante en su nuevo trabajo. No pude evitarlo. Me reí. A carcajadas. Entonces déjame ver si entendí, le dije secándome las lágrimas. ¿Quieres permiso para engañarme mientras yo me quedo en casa trabajando en mi carrera? ¿Eso es lo que estás diciendo? Se puso a llorar. Dijo que no la entendía, que estaba tergiversando sus palabras. Que alguien en mi situación debería ser más comprensivo con sus necesidades. Que con su nuevo cargo necesitaba hacer networking. ¿Networking? Le dije. ¿Así le llaman ahora a lo que haces con Mark en esas reuniones de emergencia a medianoche? La cara que puso cuando mencioné a Mark, priceless. Como si hubiera visto un fantasma. Empezó a balbucear que yo era paranoico, inseguro, que tenía baja autoestima. Pero yo solo seguí comiendo mi sushi, viéndola cavar su propio hoyo. Cada excusa confirmaba lo que ya sabía: esto no tenía nada que ver con relaciones abiertas, ni con desarrollo personal, ni con su carrera. Esto era sobre ella creyéndose superior. Creyendo que, por tener un título nuevo, podía dejar atrás al tipo que arregla autos para vivir. Que podía ascender y mantenerme a mí como su plan B. Pero no. Este mecánico podrá trabajar con las manos, pero no es ningún tonto. Y mucho menos, el segundo plato de nadie. Esa noche dormí en casa de Paul. Su esposa Jenny me preparó el cuarto de huéspedes sin dejarme protestar. Hasta me hizo el desayuno al día siguiente, panqueques y todo. Esos son amigos de verdad. Llamé a mi jefe a primera hora. Le conté todo. Me conoce desde que era un adolescente que se pasaba las tardes en su taller, aprendiendo de mi abuelo. Es como un segundo padre. Tómate el día, me dijo. Diego se encarga de las citas. Y luego añadió, ya sabes lo que diría tu abuelo, ¿no? Confía en tu instinto, hijo. Y mi instinto me gritaba que había mucho más detrás de todo esto. En lugar de ir al trabajo, estacioné mi camioneta, no el Mustang, muy fácil de reconocer, frente a nuestro edificio a las 7 de la mañana. El auto de Raquel seguía ahí. Normalmente se iba a las 7:30, así que esperé. A las 7:25, puntual como un reloj, salió toda arreglada, ropa de marca, bolso caro, maquillaje impecable. Pero no se dirigió al centro, donde supuestamente estaba su oficina. Se fue en dirección opuesta. La seguí, manteniéndome a unos cuantos autos de distancia. Me sentía como un idiota haciendo de detective, pero tenía que saber la verdad. Después de unos 15 minutos, llegó a un complejo de departamentos de lujo, Riverside Towers. Ya sabes, ese tipo de lugares caros donde viven los ejecutivos jóvenes. ¿Y quién salió a recibirla? Mark. Sí, el mismo Mark. Con su traje perfecto, pelo peinado al milímetro y zapatos brillantes. Ni siquiera intentaron disimular.
Se besaron ahí mismo, en el estacionamiento, como si lo hicieran todos los días. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono, pero logré grabar un video. También tomé fotos. Una parte de mí quería bajarme del auto y encararlos. Pero no valían una denuncia por agresión. En lugar de eso, me quedé mirando cómo se subían al auto de él, acaramelados, y se iban. No a la oficina, claro. Se fueron a desayunar a un lugar de lujo en el centro. Qué bonito, ¿no? Tener tiempo para desayunos caros entre semana. Mientras tanto, mis compañeros en el taller ya llevaban 2 horas trabajando. Volví a casa de Paul. Cuando Jenny me vio la cara, supo que algo estaba mal. Le mostré el video. Paul empezó a soltar maldiciones, pero Jenny se quedó callada. Luego dijo algo que me golpeó duro. Sabes que esto no tiene nada que ver con que seas mecánico, ¿verdad? Esto es porque ella es una tramposa. Habría hecho lo mismo sin importar en qué trabajas. Y tenía razón. Esto nunca fue sobre carreras, ni estatus, ni aspiraciones. Fue sobre Raquel siendo egoísta, queriéndolo todo, al prometido fiel y al jefe amante. Pensando que podía tenerlo todo sin consecuencias. Pero ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no fue un error. No fue una curiosidad pasajera. Raquel ya había tomado su decisión mucho antes de siquiera mencionármelo, y eso fue lo que más dolió. La mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida no solo me estaba traicionando, estaba dispuesta a mentirme en la cara y disfrazarlo de una idea moderna que debíamos explorar juntos. Pero lo que más me destrozó fue cómo empezó a mirarme después de su ascenso, como si ya no estuviéramos en el mismo nivel. El hombre al que solía llamar un verdadero hombre de repente ya no le parecía suficiente. Yo era su roca, el tipo en el que confiaba, del que presumía con orgullo, él puede arreglar cualquier cosa, es confiable, firme, un hombre de verdad. Pero ahora solo era el tipo que la esperaba en casa, mientras ella pasaba el día en una oficina reluciente, rodeada de gente que, de repente, consideraba superior. Había perdido el respeto por mí. Y eso dolía más que la infidelidad. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas. Primero a la gente del salón de eventos. Por suerte tenían una política de cancelación. Perdí el depósito, pero ya ni me importaba. Luego hablé con el servicio de catering, el DJ, todos esos detalles que uno solo recuerda cuando toca cancelarlos. La mujer de la florería lloró cuando le conté lo que había pasado. Me dijo que su esposo le había hecho algo parecido años atrás. Me dio un reembolso completo y me dijo que usara ese dinero para darme un gusto. A veces, la gente puede ser increíblemente buena. Después hice algo que probablemente debía haber hecho semanas atrás, fui a casa de los papás de Raquel. Su papá también es mecánico, dueño de un pequeño taller al otro lado de la ciudad. De hecho, así fue como conocí a Raquel. Él trajo un coche al taller para una segunda opinión, me vio trabajando y pensó que sería un buen partido para su hija. Su mamá me abrió la puerta, sorprendida. «Cariño, ¿no deberías estar en el trabajo?», me preguntó. Pero luego vio mi cara. «¿Qué pasó?». Saqué mi celular y les mostré el video. Su papá se acercó a ver qué ocurría, y jamás había visto a alguien ponerse tan rojo, tan rápido. Empezó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello, igual que Raquel cuando estaba molesta. «¿Desde cuándo?», preguntó su mamá en voz baja. «No lo sé con certeza», respondí, «pero mi apuesta es desde el ascenso». Su papá se detuvo en seco. «¿El ascenso que obtuvo justo después de que Mark se volvió su supervisor?». Asentí. Todo encajaba. Su mamá empezó a llorar. «La criamos mejor que esto», repetía una y otra vez. Su papá solo se veía decepcionado, como si hubiese fallado. «No fue su culpa», les dije. «Ustedes sí la criaron bien. Ella simplemente eligió mal». También les mostré los estados de cuenta de la tarjeta, restaurantes, hoteles, todo. Capturas de pantalla de publicaciones de eventos laborales en Instagram de noches en las que ella supuestamente estaba trabajando. Anoche me pidió abrir la relación, les dije por fin, pero solo para ella. Dijo que yo no era lo suficientemente sofisticado para ver a otras personas. Su papá golpeó la mesa con la mano. «¿Sofisticado? Así le dicen ahora a engañar». Charlamos un rato más. Me pedían disculpas, pero les dejé claro que ellos no tenían nada de qué disculparse. Ellos no me traicionaron. Antes de irme, su papá me abrazó. «Siempre serás bienvenido aquí», me dijo. «Eres el hijo que nunca tuve». Volví a casa de Paul sintiéndome extrañamente en paz. Sí, había cancelado mi boda. Sí, mi prometida me engañaba con su jefe. Y sí, perdí un montón de dinero. Pero por primera vez en meses no me sentía insuficiente. No sentía que tenía que disculparme por mi trabajo, mis amigos o por ser quien soy. Le mandé un mensaje a mi jefe: «Mañana vuelvo. Tengo un Mustang que necesita terminarse». Su respuesta: «Así me gusta, muchacho. Tu abuelo estaría orgulloso». ¿Y sabes qué? Creo que sí lo estaría. No por haber descubierto a Raquel, sino porque me negué a permitir que nadie me hiciera sentir avergonzado por lo que soy y por lo que hago. Al día siguiente, la mamá de Raquel me llamó alrededor del mediodía.
Dijo que Raquel había estado llamándolo sin parar toda la mañana, llorando, diciendo que yo estaba siendo irrazonable y que tenía que pensarlo mejor. Supongo que no sabía que ya les había mostrado las pruebas. Su mamá me pidió que fuera a cenar. Me dijo que era momento de terminar con esta farsa. No me apetecía mucho, pero entonces su papá tomó el teléfono. Hijo, tú mereces decir lo que sientes. Y ella necesita enfrentar lo que hizo. Así que ahí estaba yo, sentado en su cocina a las 6 de la tarde, ayudando a su mamá a preparar la cena, como tantas veces antes. Casi se sentía normal, salvo por la tensión en el aire. Su papá estaba en el garaje. Sí, ellos también tienen uno. Seguramente tratando de calmarse. Y entonces escuchamos el coche de Raquel. Su mamá me apretó la mano y susurró. Sé fuerte. Raquel entró como si nada, todavía con su ropa de oficina, toda arreglada. Pero cuando me vio ahí, en la barra de la cocina, su cara se puso blanca. Fantasmal. ¿Qué hace él aquí? Preguntó, mirando a su madre. Antes de que nadie respondiera, su papá entró del garaje, limpiándose las manos con un trapo, igual que yo en el taller. Siéntate, le dijo con esa voz que usan los padres cuando estás en serios problemas. Raquel se sentó. Supongo que algunas costumbres no se pierden, ni aunque seas una ejecutiva de marketing ahora. Nos has llamado todo el día diciendo que tu prometido está siendo irrazonable, dijo su papá, así que aquí está. Habla. Raquel empezó otra vez con su discurso, que estábamos creciendo en direcciones distintas, que necesitaba espacio, que yo estaba siendo controlador y no apoyaba su desarrollo profesional. Su mamá seguía cocinando, pero yo la vi negar con la cabeza una y otra vez. Cuando terminó, su papá me miró. Enséñaselo. Saqué mi celular, puse el video y lo dejé sobre la mesa. Le di play. La cara de Raquel pasó de confundida a horrorizada mientras se veía besando a Mark en ese estacionamiento. Eso no es, balbuceó. ¿No es qué? Pregunté. No es lo que parece. Ah, no. Le dije, porque parece que estás besando a tu jefe a las 7:30 de la mañana cuando deberías estar en camino al trabajo. Parece que estás saliendo de su edificio de apartamentos de lujo. Parece que has estado mintiéndole a todo el mundo. Su mamá finalmente se dio vuelta, con la voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo, Raquel? ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Raquel rompió en llanto. No es lo que piensas, intentó justificarse otra vez. Entonces saqué los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Y estos cargos del Gran Hotel? ¿Tampoco es lo que pensamos? ¿Y las cenas para dos en restaurantes a los que nunca me llevaste? ¿Las reuniones de emergencia que siempre coincidían con mis turnos nocturnos? Su papá seguía apoyado en el marco de la puerta del garaje. Te criamos mejor que esto, dijo con voz baja, como si cada palabra le pesara. Y esa frase, más que cualquier otra, pareció atravesarla. No entienden, dijo entre sollozos. Mark, él ve mi potencial. Sabe en lo que puedo convertirme. Somos iguales. Compartimos metas. ¿Metas? Interrumpió su padre. ¿Cómo engañar a tu prometido? ¿Cómo mentirle a tu familia? ¿Esas son las metas de las que hablas? Yo no decía nada. Solo observaba cómo se desmoronaba tratando de justificarse. Ver a sus propios padres enfrentarse a lo que su hija realmente se había convertido era triste, honestamente. ¿Sabes qué es lo peor? Dije finalmente. Que podrías haber sido honesta. Si ya no querías casarte conmigo, si te enamoraste de otro, podrías haberlo dicho. Pero no. Preferiste hacerme sentir que yo no era suficiente. Que tenía que avergonzarme de trabajar con las manos. Como si ser mecánico me hiciera menos. Su mamá se acercó, se paró detrás de mí y me puso las manos en los hombros, como si me estuviera protegiendo. Tu padre es mecánico, dijo. ¿También crees que él no fue suficiente? Eso la sacudió. Raquel miró a su papá, que seguía en su uniforme de trabajo, todavía con el trapo sucio en la mano. Ese trabajo con el que puso a 2 hijos en la universidad. Papá, yo no quise decir. Guárdatelo, la interrumpió él. Si querés tirar a la basura a un buen hombre, trabajador, honesto, que te ama y con quien estabas planeando un futuro, está bien. Pero no te atrevas a sentarte en esta casa y actuar como si trabajar con las manos fuera algo indigno. Raquel cambió de táctica. Es que, necesito más, dijo, haciendo un gesto vago hacia la cocina, como si no supiera ponerlo en palabras. Señaló la comida casera de su madre, la ropa de trabajo de su padre, mi presencia allí. ¿Más que qué? Preguntó su mamá. ¿Más que amor? ¿Más que respeto? ¿Más que una familia que daría todo por vos? Me puse de pie. Había dicho lo que tenía que decir. Ya cancelé la boda. Empecé con todo el proceso. Podés decirle a Mark que ya no va a tener que esconderse. Mark está casado, soltó su papá de repente. Todos nos giramos a mirarlo. Sí, continuó. Lo busqué después de ver el video. Tiene esposa y 2 hijos en las afueras de la ciudad. Pero claro, seguro que ve tu potencial con mucha claridad. La cara de Raquel en ese momento, ahí fue cuando finalmente lo entendió todo. Que no era especial.
Que no estaba rumbo a una historia de éxito junto a Mark. Que solo era la aventura más reciente de un tipo que probablemente hacía esto todo el tiempo. Dee empezó a decir. Pero yo ya no quería escuchar. Quédate con el anillo, le dije. Véndelo. Cómprate más ropa de marca. Me da igual. Ya no quiero nada de vos. Abracé a su mamá, le di la mano a su papá. Cuando salía, la escuché romperse por completo. Su mamá le dijo algo que se me quedó grabado. Las acciones tienen consecuencias, querida. Subí a mi camioneta, me senté por un minuto. Aún podía oír los sollozos de Raquel a través de la ventana abierta de la cocina. No sentí nada. Esa mujer ya no era mi problema. Arranqué el motor y fui directo al taller. Tenía un Mustang esperándome. Y por primera vez desde que empezó todo este desastre, sabía exactamente hacia dónde iba. Después de lo que pasó con Raquel y sus padres, me volqué al trabajo. En serio. Mi jefe tenía que echarme casi a la fuerza algunas noches. Hacía mi turno habitual, y después me quedaba horas extra con el Mustang. Empezó a traerme la cena, preocupado de que no estuviera comiendo bien. Cruzando la calle hay un pequeño café. Nada lujoso, pero tiene buen café y comida sencilla. Empecé a ir durante los almuerzos, necesitaba un lugar tranquilo, lejos de los autos y de los compañeros preocupados. La primera vez que entré, casi ni levanté la vista del teléfono. Raquel seguía mandando mensajes, intentando explicarse. Entonces se acercó una mesera. Se llama Mía. Ojos enormes. Y esperó. No me apuró, no se molestó. Cuando por fin levanté la mirada, tenía una sonrisa paciente, como si entendiera todo el caos que tenía en la cabeza. ¿Día duro?, preguntó, levantando la cafetera. Asentí. Me sirvió la taza. ¿Querés compañía con ese café o necesitas espacio? La pregunta me tomó por sorpresa. Tenía esos ojos cálidos, firmes, como si vieran más allá de todo. La mayoría de la gente se mete en tu vida sin preguntar, pero ella sí lo hizo. Espacio, si está bien, le dije. Por supuesto. Hacé una seña si querés que te rellene la taza. Y se fue. No intentó hacer charla. No se quedó rondando. Solo me dejó estar, con mi café y mis pensamientos. Empecé a ir casi todos los días. Mía solía estar en el turno del almuerzo. De a poco, fuimos hablando más. Me contó que trabaja ahí mientras termina la carrera de enfermería. Dijo que le gustan los horarios flexibles y que los clientes habituales le sirven para practicar paciencia. Un día estaba en una hora tranquila y se sentó frente a mí con su propia taza. Espero que no te moleste, dijo. Me duelen los pies. Charlamos. Notó la grasa bajo mis uñas. Eso nunca se va del todo. En lugar de disgustarse como Raquel solía hacer, se emocionó. ¿Sos mecánico? Y eso es genial. Resulta que lleva años siendo estafada por talleres porque no sabe nada de autos. Te juro que ven a una mujer entrar y ya le suman $100 a la factura, dijo, rodando los ojos. Antes de darme cuenta, me ofrecía enseñarle lo básico. Para que no la engañen más. Se iluminó como si le hubiese ofrecido $1.000.000. ¿En serio harías eso? Quedamos para ese fin de semana. Llevé mis herramientas al estacionamiento de su edificio. Le enseñé a revisar el aceite, cambiar una llanta, entender las luces del tablero. Tomó notas en un cuadernito, hizo preguntas inteligentes. Lo que más me impresionó fue cómo valoraba ese conocimiento. No lo trataba como un trabajo sucio. Lo apreciaba. Incluso se metió debajo del auto conmigo para ver el tapón del aceite. No le importó ensuciarse. Después de eso, empezó a pasarse por el taller. No de forma molesta, solo traía café para todos, saludaba. Los chicos la adoraban. Incluso Diego, el más gruñón del grupo, sonríe cuando la ve llegar. Un día entró preocupada. Su auto estaba haciendo un ruido raro. Tomé mis herramientas y la seguí al estacionamiento del café. Lo arreglé ahí mismo, solo era una correa suelta. Intentó pagarme, pero le hice un gesto para que no insistiera. Al día siguiente, me trajo un almuerzo que había preparado ella misma. Nada lujoso, solo un sándwich y unas papas, pero fue un buen gesto, ¿sabes? Sin quejas por las manchas de grasa, ni por mis manos sucias, ni comentarios de que podría aspirar a algo mejor que ser mecánico. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Ella estudiaba en el taller mientras yo trabajaba en el Mustang. Me contaba sobre sus clases, sus planes para después de graduarse. Yo le hablaba de los autos que estaba arreglando, de mis ideas para el futuro del taller. Lo raro fue que en verdad escuchaba. Hacía preguntas, recordaba cosas que le había contado días antes. Y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que mi trabajo no valía la pena o que debería estar haciendo otra cosa con mi vida. Un sábado le estaba mostrando más detalles del Mustang. Se sentó en el asiento del conductor, pasando los dedos por el volante que mi abuelo había sostenido miles de veces. Cuéntame de él, dijo en voz baja. De tu abuelo. Así que lo hice. Y entonces me mira y suelta, estaría muy orgulloso de cómo está quedando esto. Así, sin más. Sincera, directa.
No trataba de darme un discurso inspirador ni de empujarme a cambiar de rumbo, solo valoraba lo que hacía. Y fue ahí cuando me cayó el 20. Esta era una persona que me veía, de verdad me veía, y le gustaba lo que veía. No intentaba cambiarme, ni mejorarme, ni convertirme en otra cosa. Simplemente me aceptaba tal como era. Los muchachos en el taller lo notaron. Paul me llamó aparte un día y me dijo, «Está sonriendo otra vez, de verdad sonriendo». Y era cierto. No porque Mía fuera una especie de chica perfecta ni porque viniera a arreglarme después de lo de Raquel, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía cómodo siendo yo mismo. Con la grasa bajo las uñas, los almuerzos sencillos y los fines de semana arreglando un Mustang. Y lo mejor de todo es que Mía era igual de real que yo. Sin títulos pomposos, sin ropa de diseñador, sin pretensiones. Una estudiante trabajadora que trae café a los mecánicos y no teme ensuciarse las manos. Después de Raquel, nunca pensé que podría volver a confiar así en alguien, pero Mía lo hizo fácil. No con promesas ni gestos grandiosos, sino simplemente interesándose de verdad en quién soy, no en quien ella cree que debería ser. Ya pasaron 2 meses desde que todo estalló con Raquel. El Mustang por fin está terminado. Cada tornillo, cada panel, cada pieza, tal como a mi abuelo le habría gustado. Mía estuvo ahí cuando lo encendí por primera vez. Se sentó en el asiento del copiloto con una sonrisa enorme y el motor rugió como si hubiera estado esperando ese momento para volver a cantar. Esa misma noche, Mía y yo lo llevamos a casa de mis padres para la cena del domingo. Mi mamá apenas nos vio llegar en el auto de mi abuelo y se echó a llorar, lágrimas felices. Mi papá solo asintió con ese gesto callado de orgullo que lo dice todo sin decir nada. El papá de Raquel también estaba ahí. Sí, aún mantenemos contacto. Ahora es más familia que Raquel jamás fue. Y hablando de Raquel, el karma le llegó, y fuerte. Resulta que Mark no solo estaba con ella, tenía todo un historial de andar con empleadas nuevas. Raquel era solo la última en una larga lista. Su esposa se enteró de la peor forma posible, lo encontró en su oficina con una ejecutiva junior, durante la fiesta navideña de la empresa. Frente a todos. La esposa de Mark lo dejó y le sacó hasta las tripas en el divorcio, la casa, los autos, la mayor parte del dinero. Mejor aún, ahora es dueña de la mitad de las acciones de su empresa porque el imbécil no firmó un prenupcial. Está en la junta directiva y lo primero que hizo fue votar para despedirlo. Mark trabaja ahora en una consultora pequeña, en otro estado. Nadie en el sector quiere contratarlo. Raquel intentó hacerse la víctima cuando todo salió a la luz. Me manipuló, decía. Yo no sabía cómo era él. Pero luego salieron otras 3 mujeres a hablar de Mark. Y todos descubrieron que Raquel sabía, al menos, de una de ellas. Perdió toda credibilidad en el trabajo. La degradaron y, básicamente, la forzaron a renunciar. Lo último que supe, por su mamá, es que ahora trabaja en un puesto básico, en una empresa mucho más pequeña, ganando menos de lo que ganaba antes de la promoción que lo empezó todo. Vive con sus padres porque ya no puede pagar su lujoso departamento. Está vendiendo su ropa de diseñador por internet para pagar la renta. Su mamá dice que está en un proceso de reflexión. Claro. Ahora que ya no tiene ni el puesto, ni el novio casado, tiene todo el tiempo del mundo para reflexionar. Mientras tanto, la vida me sonríe. Mi jefe está hablando de hacerme socio del taller. Dice que ya está grande para manejar todo solo, y que soy el único en quien confía para continuar con su legado. El negocio va de maravilla. Resulta que hay muchísima gente que prefiere un mecánico honesto a uno que intenta estafarlos. Así que sí, aquí estoy ahora. A veces, la mejor forma de karma no es ver cómo le va mal a quien te hizo daño, sino ver cómo la vida te recompensa simplemente por seguir siendo tú. Gracias por ver el video. No olvides en darle like y suscríbete al canal para descubrir muchas más historias. Nos vemos en el próximo relato.